Posición del Colegio de Abogados de Quilmes, el presidente, bienvenido Rodrigo Basalo, bueno, a Julián, a Cintia, bueno, a Nahuel, que hoy nos están asistiendo en esta charla, que se trata, bueno, de introducción a las neurociencias en el derecho. Hoy vamos a contar con la participación de José Marinaro, que es profesor adjunto interno de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Matanza, e investigador en grado y posgrado de dicha universidad, como así también director de tesis doctorales, becarios y becarios de investigación. Obviamente también participante activo y miembro del Instituto de Investigación, de la charla que se va a prestar hoy. También contamos con la participación a Guillermo Scaglione, que bueno, también es bueno, doctor de la UBA, Facultad de Medicina, bueno, también investigador, miembro de la Sociedad Argentina Docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Matanza, y director del presente proyecto que se va a presentar en el día de la fecha. Desde ya agradecemos su presencia, su participación, así que bueno, ahora le voy a ceder la palabra a, a Guillermo Scaglione, que va a dar inicio a la charla del día. Bueno, vamos a saludar a todos y a todas. Es un gusto estar hoy participando en esta charla. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Quilmes, al Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y a su presidente, el doctor Rodríguez Basalo, el mayor de mis agradecimientos por invitarnos a la institución a poder compartir un proyecto que estamos realizando en la Universidad Nacional de La Matanza, cuyo director es el doctor José Marinaro, y yo soy integrante, digamos, de este equipo de investigación, conjuntamente con un equipo de prestigiosos colegas, ¿no? Es una tarea difícil que hemos tenido con el doctor Marinaro, un poco implementar y llevar a cabo el tema del neuroderecho. Y un poco para comenzar, digamos, a desandar en esta charla introductoria, yo voy a pasar ahora un videíto muy cortito al cual después el doctor Marinaro se va a referir. Yo no voy a hacer mucho comentario porque la idea es partir de este video y después ver estas implicancias jurídicas y las implicancias en este campo de fusión entre las neurociencias, la neurotecnología y esta formación de esta disciplina de neuroderecho. Así que voy a tratar de compartir ahora este video, que es un video muy cortito, pero la idea sería, si lo podemos ver. Well, when you know you didn't do anything wrong, you're gonna fight. I had to fight. I couldn't be depressed. I couldn't be angry. I couldn't be bitter because that keeps you. That keeps you at that place. I had a family to go home to. I had a mother that I didn't want to see pass while I was incarcerated. I had to dig in. I couldn't give up. And through the course of going through 4 trials, being the only person in the state of Michigan to undergo 4 consecutive trials for first-degree murder, just to see all the lies and the continuation of lies, I knew that my God was bigger than any of that elements of that wasn't true. I knew the truth was going to prevail one day.
did not know the date. I did not know when, but it was never if it was going to happen. It was just when it was going to happen. Bueno, este video va a ser retomado después por el doctor Marinaro, por eso no voy a hacer mayores comentarios, porque la idea es un poco comentarles desde el lado, como neurocientífico, desde el lado de las neurociencias, un poco explicar las razones de la conducta humana en muy breve tiempo. Lo que podemos comenzar, digamos, para hacer más entendible esta charla, es pensar que nuestro cerebro es la base de nuestra conducta. Nosotros somos lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, pero está en base a nuestros circuitos y redes neuronales. La idea fundamental, nuestro marco teórico, se impulsa en base a la teoría del biólogo Portman Lin, que nos habla de que tenemos un cerebro triuno, o sea que dentro de nuestro cerebro conviven cerebros filogenéticamente ancestrales, en los cuales se fue montando otros cerebros más evolucionados a través de lo que es la ontogenia y la filogenia, o sea, el desarrollo del ser lo que hace es recapitular el desarrollo de las especies, la evolución evolutiva. Freud decía, tenemos en nuestro cerebro un museo de historia natural, producto de que el hombre habita la Tierra desde hace 150.000 años. O sea, estamos parados en dos patas hace muy poquito tiempo. Y realmente, por ejemplo, el lenguaje tiene 40.000 años. Con lo cual, esta estructura cerebral, desde el Paleolítico, no ha sufrido muchos cambios. Y tenemos un cerebro que es un cerebro que está adaptado a otra época, a otro contexto. Y no somos, como muchas veces nos define inclusive la taxonomía filogenética, nosotros nos definimos como el hombre sapiens sapiens, el hombre que sabe, como seres racionales, pero en realidad somos seres emocionales y nuestra estructura pasa por nuestras emociones. O sea, nuestras emociones son como nuestras pilas energéticas que nos motivan a usar la razón. No es tan, como decía Kant, no todo hombre racional es moral, pero el tema es que somos seres emocionales. Y hay un autor muy importante que quizás muchos por ahí han leído algunos de sus libros. Voy a nombrar dos nada más de los más conocidos. Me estoy refiriendo al neurólogo portugués Antonio Damasio, que escribió El error de Descartes y En busca de Spinoza, ¿no? Son dos libros que se los recomiendo si no lo conocen, porque es un autor muy didáctico, muy pedagógico en su forma de expresión y en sus libros. Pero bueno, este famoso error de Descartes es pienso y luego existo. En realidad yo primero siento y con suerte pienso. Y vamos un poco a desglosar esta idea de este cerebro triuno, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro muy, muy antiguo que está alojado en el tronco cerebral y que lo denominamos cerebro reptiliano. Es una parte del sistema nervioso central muy antigua y que radica en mantener lo que se denomina homeostasis, o sea,
en este lugar del cerebro nosotros tenemos los núcleos, que un núcleo a nivel de la neurofisiología es un conjunto de neuronas, o sea, de cuerpos neuronales, que forman lo que se llaman núcleos dentro de lo que es el sistema nervioso central. Fuera del sistema nervioso central, esas células, las neuronas, ¿no?, forman ganglios. Acá estos núcleos, que son los cuerpos de las neuronas, la neurona tiene un cuerpo y tiene una prolongación que se llama axón, que como está recubierta con una sustancia que se denomina mielina, que es una sustancia grasa, que da este color blanco, a esto le llamamos sustancia blanca, ¿no? Pero estos núcleos que están en la parte de este cerebro primitivo, están conectados para mantener el ritmo cardíaco, la respiración, todos los automatismos. Es un cerebro inconsciente. En la evolución, por encima de este cerebro reptiliano, aparece el cerebro de los mamíferos, también llamado cerebro límbico o cerebro emocional. Es un cerebro ya con una particularidad, ¿no? Y esta particularidad es que permite relacionarse con los demás, mantener empatía. Vamos a entender también cómo procesa lo que las otras personas piensan o cómo actúan dentro de un contexto, lo que nosotros denominamos la teoría de la mente, ¿no? Las estructuras emocionales. Y por encima, y como última evolución, y que nos distinguen de los demás mamíferos, de los demás vertebrados, es que tenemos un neocórtex, o sea, tenemos una corteza cerebral donde en la parte denominada prefrontal, acá, la parte prefrontal, se encuentran las áreas que cumplen las funciones ejecutivas. O sea, las funciones ejecutivas, la cognición, está relacionada básicamente con poder planificar, poder crear, pero también poder inhibir. Ahora vamos a la cuestión de las emociones y de esta estructura reptiliana. Nosotros tenemos dentro de la profundidad, digamos, de este cerebro, un pequeño núcleo que tiene una forma de almendra, de ahí proviene su nombre en griego, es la amígdala. La amígdala es un conjunto de 12 núcleos y todas las sensaciones van a parar desde un núcleo central, digamos que para definir la estación general de todas las sensaciones que nos llegan a nuestro organismo desde el medio externo, desde el contexto, que es el tálamo. Y el tálamo se comunica, digamos, con la amígdala y tarda 125 milisegundos en llegar y procesar si lo que nos está sucediendo en nuestro entorno es pro-supervivencia o contra-supervivencia. O sea, lo que nos está diciendo es si este estímulo es un estímulo que nos va a servir para sobrevivir, ya que la función primaria cerebral es la supervivencia, o este estímulo es un estímulo que nos puede dañar, que puede poner en riesgo nuestra vida. Y después que pasa por esta amígdala, 475 milisegundos después, llega a la corteza prefrontal, o sea, llega al área ejecutiva donde está el razonamiento. O sea, nuestro primer procesamiento de información se produce en la amígdala y ese procesamiento es emocional. Para poner un ejemplo de esto, si uno ve una imagen que le causa algún tipo de temor, un temor que puede ser ancestral. Nosotros hemos hecho en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires distintos tipos de
pruebas acerca de cuáles son nuestras memorias filogenéticas. Nosotros tenemos una memoria filogenética de tener miedo ancestral a cierto tipo de colores, a las escamas, a los dientes filosos, a todo lo que, digamos, en el transcurso evolutivo nos ha dañado o han sido enemigos, llámense dinosaurios, tiburones, tigres, dientes de sable, escamas de dinosaurios. Por eso ese estímulo causa que la persona segregue, o sea, active la amígdala se conecta con otras áreas que están por debajo de la amígdala, que es el hipotálamo, y se segregan hormonas que van a parar a la corteza suprarrenal y se liberan mineralocorticoides y glucocorticoides, o sea, básicamente adrenalina y cortisol. Eso produce rápidamente un mecanismo que prepara a la persona para poder enfrentar un estímulo, o sea, luchar o huir. Entonces, salvo un solo sentido que no hace, digamos, no hace una llegada al tálamo, o sea, no repara en el tálamo, sino que va directo, es el sentido olfatorio. El sentido olfatorio no pasa por el tálamo, es un sentido muy primitivo y es uno de los sentidos más estudiados también en neurofisiología, por todo lo que el olfato puede captar y el cerebro puede interpretar. Entonces, hay algo interesante que tenemos que remarcar para después retomar esto de los tres cerebros. Nuestras cortezas cerebrales tienen una neurobiología que le imprimen un carácter muy especial de formar redes neuronales, o sea, un entretejido, digamos, de fibras que forman circuitos que son específicos dentro de cada cerebro humano y que determinan, por supuesto, la conducta. Y eso se puede hacer a través de lo que llama la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro es plástico en el sentido que tiene una neurogénesis, o sea, un nacimiento de las neuronas, y que las neuronas a su vez se van uniendo, se van comunicando y van interpretando datos. Estamos hablando de millones de conexiones. Y un psicólogo que estudió el tema básico, digamos, de las conexiones, se llamaba Donald Hebb, de ahí viene un término que llaman sinapsis hebbianas. Se dice que cuando un grupo de neuronas está descargando una neurona, está descargando impulsos nerviosos, milisegundos, en realidad descarga unos menos 70 milivolt, y si está haciéndolo de forma reiterada, las neuronas que son adyacentes se empiezan a acoplar a este tipo de estructuras y empiezan a disparar juntas. A esto se denomina sinapsis hebbiana. Esto produce lo que se llama fenómenos de facilitación. Ahora, estos fenómenos de facilitación son muy importantes a tener en cuenta en el desarrollo del primer año de vida. Para nosotros es muy importante la presencia del Estado en la primera infancia, en el sentido de que una persona cuando nace, digamos, nace con un cerebro que pesa unos 450 gramos. Cuando nace normal, tiene ese peso. Y al año ya triplica su peso y está más o menos en 950 gramos y después se estabiliza y el crecimiento ya es un poquito más lento para llegar al peso real que tiene el cerebro, que está más o menos en 1,3 kg, más o menos.
pero en ese periodo del año es donde se forman toda la sinaptogénesis, o sea, cuando empieza a crecer ese cerebro, empiezan a formarse estos circuitos cerebrales que son muy importantes. Cualquier tipo de ambiente, medio ambiente o contexto inadecuado va a hacer que esta criatura pueda desarrollar patologías tanto a nivel biológico y que se van a expresar, por supuesto, a nivel social. Y el hecho de tener en cuenta este primer año de vida me parece que es fundamental, producto de que a mí me tocó, me acuerdo, rotar, por ejemplo, en el Hospital Garraham y ver chicos que por ahí eran golpeados con una plancha por el simple hecho de que molestaban o hacían ruido. O, por ejemplo, que para dormirlos se les daba mamaderas de vino. Entonces, imagínense esta criatura, cómo se va a desarrollar neurobiológicamente con un cerebro que va a estar totalmente destruido. Por otro lado, para no entrar en sistemas bastante más complejitos y nos llevaría más tiempo, hay toda una bioquímica cerebral. Pero para ponerles un ejemplo, el tema básico de la obtención de energía de nuestros cerebros es la glucosa. Y si nosotros no tenemos glucosa, se activan varios sistemas que están muy asociados a la agresión, porque nosotros no conseguimos el alimento, digamos, o la supervivencia a través de quedarnos quietos. Lo conseguimos a través de la agresión filogenéticamente. Estamos hablando de un sistema que no ha variado mucho en el Paleolítico. O sea, el estrés que nosotros tenemos hoy en día y no le podemos hacer frente es porque no han variado nuestros sistemas primitivos. ¿Qué problema podía tener una persona en el Paleolítico y lo único que tenía que era buscar fuentes de agua? De ahí es que nos parezcan y nos atraigan tanto los objetos brillantes, porque nosotros dependíamos del agua y entonces cuando nuestros antecesores veían un espejo de agua y veían un brillo, eso causaba unas descargas de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que causa placer. Y eso hoy nosotros lo hemos reflejado en que nos atrae todo lo que es brillante, todo lo que, las joyas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es plateado, dorado, porque tiene una reminiscencia de esos espejos de agua que eran muy necesarios para sobrevivir en aquellas épocas. Ahora, dentro de nuestro cerebro emocional, que es este cerebro que se conecta con la amígdala, que se conecta con este cerebro reptiliano, tenemos el hipocampo, que es una zona donde se guardan las memorias. Y nosotros podemos entender que lo que nosotros vemos y nosotros hacemos está desarrollado a través de unas neuronas también que las descubrieron en la Universidad de Parma unos neurocientíficos que escribieron varios libros, el doctor Giacomo Rizzolatti, que dice que nosotros podemos imitar conductas solamente por el hecho de verlas. Bueno, si no fuera así, no existiría la telenovela, no existiría el cine. Yo no sé, podemos hacer algún tipo de prueba. Yo viajé, les iba a comentar, yo viajé a la cumbrecita donde vive el doctor Marinaro, y el doctor Marinaro es una persona que le encanta todo lo que es la historia de los yamanes y toda esta estructura ancestral. Y él me explicó un truco
que lo voy a hacer ahora, espero que no se asusten, pero es un truco bastante importante. Él me lo enseñó, así que no se preocupen porque yo lo aprendí bien. Uno puede controlar el dolor, y se lo voy a demostrar, miren. Uno puede, él me dijo cómo hacer, hay que respirar profundo, ¿no? Entonces, uno respira profundo y lo que hace es aguantar un poco, aguantar, ven que me duele un poco, pero ven que lo puedo conservar. Bueno. ¿Les dolió? Bueno, esto es ketchup, por supuesto, ¿no? Si les dolió, por supuesto que no tengo nada, ¿no? Entonces, la idea es que si les dolió, se les activaron las neuronas espejo. ¿Vieron cuando alguien se cae y ustedes hacen... Es como si les doliera, y en realidad a ustedes no les pasó nada, pero ustedes lo sienten como que realmente sucede así. Entonces, nosotros tenemos neuronas espejo donde todo lo que nosotros vemos nos afecta. Nosotros nosotros sabemos que la persona en la película no se está muriendo, está interpretando un papel, pero la gente llora y la gente se conmueve. Ahora, ¿cómo aplicamos todos estos temas al neuroderecho? Y ahí vamos a hablar de una psicóloga que se llama Elizabeth Lostuf, y Elizabeth Lostuf nos habla de la implantación de falsos recuerdos. Y esto es importante si ustedes lo quieren llevar a los juicios por jurado, cuán objetiva es la respuesta del juicio por jurados cuando uno puede implantar falsos recuerdos. En la última jornada de investigación que hicimos con el doctor Marinado en La Matanza, pusimos un experimento de Elizabeth Lostuf donde mostrábamos una conducta antijurídica, un robo de un celular, y se lo pasamos. En ese evento había jueces, había fiscales, había mucha gente, muchos abogados y muchos estudiantes de abogacía, y yo les dije que al final de la exposición les iba a hacer algunas preguntas acerca del hecho y que prestaran mucha atención acerca de este ilícito. El ilícito básicamente era una persona, un turista, donde una mujer le empieza a hablar en un idioma extraño, el hombre trata de comprenderla, o sea, lo distrae, y mientras lo distrae, le abren su bolso 2 personas y le roban el celular. En eso consistía el video, o sea, muy clarito. Bueno, yo le pregunté al final de esta experiencia cuál había sido el color de la campera de la víctima. Bueno, 20 personas dijeron rojo, 30 personas dijeron azul, 8 personas dijeron negro, y bueno, y así sucesivamente, había más de 200 personas. La cuestión es que la campera era de color beige. Pero miren esto, yo les dije si habían visto, acuérdense que les dije que era un robo de un celular, les pregunté si habían visto cómo le robaban la cámara de fotos y de qué color era la funda que se caía al piso de la cámara de fotos. Nunca hubo ninguna cámara de fotos ni ninguna funda. 70% respondió que el color de la cámara de fotos era negro y 30% dijo que era marrón. Sí, evidentemente usamos un condicionamiento, pero se usa siempre, y la forma en que planteamos nuestras preguntas también condiciona. No es lo mismo plantear
si chocó un coche o si tuvo contacto un coche. Entonces depende cómo yo he dividido a estudiantes de abogacía y les he mostrado otro experimento de los TUF, que es un choque de auto. Entonces le pregunto a los distintos grupos, divididos en 5 grupos, que estimen la velocidad de impacto del auto que choca de frente. Cuando uno habla de choque, me decían que iba a 70 kilómetros. Cuando uno habla de roce, me decían que era más o menos unos 40 kilómetros. Cuando uno hablaba de contacto, me decían que a 25 kilómetros. Y todos vieron el mismo video, ¿eh? Todos habían visto exactamente el mismo video. Lo único que le cambié fue cómo estimaban la velocidad, cambiando nada más que el verbo, cambiando, bueno, choque, impacto, roce, contacto. Y a partir de eso cambiaron su testimonio. O sea, algunos decían más, menos, depende de lo que yo les preguntaba. Entonces, ¿se puede implantar falsos recuerdos? Sí, por supuesto. Entonces, si realmente una persona, y yo lo he hecho esto como parte de un curso de especialización, había gente que se ofrecía para estos trabajos. Yo le preguntaba a un paciente, en este caso una persona que se prestaba para la experimentación, le preguntaba entre medio de su charla, de su ponencia, de lo que lo afectaba, le digo, bueno, tenemos que tratar el día que vos te perdiste en el shopping. Y me dice, yo no me perdí en ningún shopping. Y yo le volví a decir, bueno, pasaban unas sesiones y le decía, bueno, tenemos que retomar el tema de tu miedo a recordar el shopping. Bueno, a la 10ª sesión me dice, sí, yo recuerdo perfectamente, y me dio toda una media hora de cómo recordó que se había perdido en el shopping. Nunca ocurrió. Entonces después nos costó sacarlo, desprogramarlo de esto, pero él se acordaba perfectamente cómo había sufrido la madre, el padre, cómo fue el encuentro. Nada de eso existió. O sea, ¿podemos implantar falsos recuerdos? Sí, podemos implantar falsos recuerdos. Les recomiendo a la doctora Lostuf, si le interesa, hay mucha literatura al respecto, pero estoy siendo lo más superficial en este tema, porque si no se nos iría mucho tiempo, pero quiero pasar a otro tema, que es, ¿se puede borrar la memoria de una persona? Sí, se puede borrar la memoria. Hay una proteína que se llama SCRIB, S-C-R-I latina B larga, SCRIB, que se combina con una proteína que se llama RCL y con la dopamina, y esta proteína te borra gran parte de la memoria retrógrada. Y esto está probado y pueden entrar y buscar el SCRIB y buscar literatura. O sea, podemos bioquímicamente borrarle a una persona dándole un vasito de agua y metiéndole el SCRIB. Sí, lo podemos hacer, se pueden borrar memorias. Y un tema que a mí me parece bastante interesante es el tema de las neuroimágenes y el tema que tiene que ver cómo medimos nosotros esta cuestión de las tomas de decisiones. Y se ha hecho un trabajo, María González Gadea, que es una psicóloga que está a cargo en la Universidad de Itela de Neuroderecho, de la materia Neuroderecho, ha hecho una experiencia acerca de lo que es la corteza cingulada anterior. O sea, en la corteza cingulada anterior, que es una corteza interna, digamos, que forma parte del sistema límbico, en esta corteza reside la emoción, reside la interpretación del dolor. Algo que les quiero comentar también, el dolor físico y el dolor emocional
Si yo hiciera una resonancia magnética funcional, daría lo mismo, ¿eh? La intensidad de un dolor físico y un dolor psíquico es la misma, o sea, a veces, bueno, pero no tiene nada orgánico, es emocional. Bueno, pero se encienden las mismas áreas que si fuera una fractura o que si fuera un dolor oncológico. O sea, un dolor emocional activa las mismas áreas cerebrales que un dolor orgánico. No hay que desestimar un dolor emocional. Un dolor emocional puede ser muy, muy terrible. Pero a lo que voy es a un trabajo del doctor Michael Gazzaniga, que juntamente al doctor Ledoux estudiaron pacientes donde se le había realizado un corte del cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras de asociación que unen el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Y entonces no se puede comunicar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Entonces se le daba la orden, por ejemplo, a estos pacientes, una orden que va al hemisferio derecho, por ejemplo, levante su mano. Y después se le hace una pregunta al hemisferio izquierdo. ¿Por qué levantó la mano? Y empezaron a encontrar que la persona, el hemisferio izquierdo está al centro del habla, la persona como no tiene esta comunicación entre el cerebro izquierdo y derecho, empieza a inventar un montón de argumentos de por qué había levantado la mano y no tenía ni idea. Y ahí se descubre esa estructura que se llama teoría del intérprete, la pueden buscar así, teoría del intérprete de Michael Gazzaniga con doble Z, ¿no? Gazzaniga, Michael Gazzaniga. Y esto llevado a distintas pruebas, en el 77 Wilks, por ejemplo, pone una serie de cantidad de medias y con unas señoritas delante de cada media, y dice a los participantes que elijan los que les parece mejor. Bueno, las personas les eligen, y cuando después se les pregunta por qué eligieron ese par de medias, dicen, bueno, no, porque era transparente, porque la textura, en realidad todas las medias eran iguales, pero no podían explicar por qué habían elegido esas medias. O sea, hay una parte inconsciente. Ahora, ¿tenemos vías que son inconscientes? Por supuesto. Una gran cantidad de vías que están llegando a la estructura parietal central son inconscientes. Vienen de un fascículo, que no voy a entrar ahora en detalle en la neuroanatomía, pero se conectan de forma inconsciente. O sea, hay partes que nosotros no conocemos, que nosotros actuamos de manera automática. Y esto que hablaba del cerebro reptiliano, para que ustedes tengan idea, yo me acuerdo cuando existió el virus del SARS y se hablaba de la gripe aviar y entraba por Mendoza un micro que se decía que tenía una persona con la gripe aviar, una persona de nacionalidad chilena. Bueno, lo esperaron a las afueras de Mendoza, 3 cuadras de personas cargadas con cascotes y cargadas con piedras, ¿no? Entonces, si eso no es una conducta animal reptiliana, no sé, bueno, con solo ver a veces la reacción de ciertos automovilistas ante un choque, ¿no? Tipo que le tocan el auto apenas por una cuestión de tránsito o de embotellamiento, y la persona baja y le rompe el coche a patadas, ¿no? O sea, para que veamos que esta conducta reptiliana es una conducta sumamente importante a tener en cuenta. Por otro lado, esto que hablábamos de la corteza prefrontal, no es una corteza prefrontal que nosotros ya la tenemos activa. Se madura básicamente entre los 21 y 25 años. La mujer madura antes porque mantiene el instinto gregario, forma la familia, forma la parte social, por eso, digamos,
tiene una maduración mucho más importante, es mucho más primaria. El hombre tarda más en... Yo siempre pongo un ejemplo para que vean los estados de maduración. Fíjense la cartuchera de una nena de 12 años y van a ver que tiene todos los lapicitos y la goma y el sacapunta, todo en orden, y es una perfección de cartuchera. Fíjense una cartuchera de un nene de 11 años, primero está manchada de aceite, tiene el cierre roto y tiene un lápiz que no funciona, que está todo masticado. Entonces, hay un tema que ahora me interesa ver, que si la corteza prefrontal está madurando por arriba de los 21 años, ¿cómo es la imputabilidad de una persona de 12 años, 11 años, 13 años? Si no tiene una madurez de la corteza prefrontal, ¿cómo lo podemos juzgar? Si no es consciente de su estado racional ni tiene poder de inhibición. No hay poder de inhibición, es impulsivo. Y entonces nos tenemos que dar cuenta de esto. Por otro lado, hablando también y regresando al tema filogenético, nosotros tenemos cerebro porque necesitamos movimiento. Si no hubiéramos necesitado movimiento, no tendríamos cerebro. Entonces, hay una forma en biología, en neurobiología, que podemos demostrar esto, y podemos decir que hay un pólipo que se llama absidia, lo pueden encontrar. La absidia es un pólipo marino que lo que hace es filtrar plancton y se alimenta de plancton, pero no tiene nada nervioso. Pero como se reproduce por esporas, y cuando se genera una absidia, se forma un pequeño, como si fuera, es como un pequeño renacuajo, ¿no? Se forma unos sensores, y esos sensores están relacionados con una estructura muy primitiva de un ojo, sería un fotosensor, y un sistema nervioso muy primitivo. Y lo usa solamente para ubicar la zona donde se va a alimentar, puede medir la corriente, y en su cola tiene una glucoproteína que se fija. Una vez que se fija, se libera enzimas que disuelven todo el cerebro primitivo, sus fotosensores, y ya no necesita más ningún tema de sistema nervioso. O sea que el movimiento es fundamental. Todo movimiento, ya sea consciente o inconsciente, es un pensamiento en acción. Nadie mueve ninguna parte de su cuerpo si no la ha pensado o si no la ha automatizado de forma consciente o inconsciente. O sea que es muy importante. ¿Y esto a qué voy? Que para que se pueda rehabilitar una persona necesitamos que se activen memorias, no voy a entrar en los temas de memoria, pero memorias procedurales, memorias de procedimiento, que es la forma que tenemos para poder empezar a recuperar a alguien. Entonces, ¿un preso debería trabajar, debería moverse? Sí, porque es la forma que se tiene para rehabilitar. ¿Lo vas a rehabilitar teniéndolo encerrado en una celda? No, lo vas a empeorar. Lo tenemos que hacer mover, le tenemos que dar un sentido y lo tenemos que activar sus neuronas espejo, pero no dejándolo en una celda. Y esto lo podemos debatir y lo podemos llevar a todas las explicaciones de la memoria procedural y la memoria de trabajo y la importancia que tiene en la rehabilitación de una persona. Entonces, otra de las cuestiones de cómo podemos medir y ayudar, porque la idea sería poder ayudar a través de las mediciones, de las tomas de decisiones. Nosotros tenemos algo que se llama potenciales evocados, que podemos medir cómo se van activando ciertas áreas del cerebro a través de ondas. Y estas ondas, que son las ondas primarias del electroencefalograma, hay una onda que se la conoce como potenciales evocados, que se llama P300, ¿no?
es un potencial relacionado con eventos. Y esa onda P300 nos puede marcar un desdoblamiento de la onda que se llama P300A y P300B, que nos marca la activación de la corteza prefrontal y la activación de la corteza del hipocampo, donde está, digamos, la memoria. Se ha comprobado que jueces de primera instancia trabajan con la onda, o sea que están más sometidos al tema emocional, trabajan con lo que se llama el dilema de Haynes. Si no lo conocen, el dilema de Haynes es el dilema que se usa jurídicamente para estos estudios. Haynes, digamos, es una persona que tiene su esposa, se los cuento rápidamente, ¿no? Tiene su esposa enferma de cáncer y le dicen que existe un farmacéutico que tiene un remedio que la podría curar. Una especie de modificación del radio. Y este farmacéutico compra el producto a $1000 y lo vende a $5000. Haynes trata de conseguir dinero de sus amigos y llega a $2500 y le pide al farmacéutico que le venda la droga a 2500 que después le va a pagar. Y el farmacéutico le dice que no se la va a vender porque él tiene que ganar dinero. Y entonces Haynes toma la actitud de robar el medicamento para salvar a su esposa. Bueno, en la jueza de primera instancia se activa la onda 300B. En cambio, un juez de segunda instancia se activa la onda 300A. Entonces esa onda 300A está relacionada con el dilema del tranvía, que todos lo conocen, ¿no? Si uno ve un tren que perdió el control del maquinista y está cerca de las agujas del cambio de vía, y en una de las vías tiene una persona atada y en la otra tiene 5 personas. ¿Qué decide? Si corre una de las agujas, mata a una persona, y si deja la aguja como está, mueren 5. Bueno, todo esto está medido y está estudiado. Y está estudiado también en la Universidad de Itela, se ha estudiado cómo, estudiando la corteza cingulada anterior en pacientes no homicidas, se sabe que cuando se activa el área cingulada anterior, son más proclives a reincidir en los delitos. Y cuando no se activa esta área, no reinciden. Por otro lado, en ese mismo trabajo que han realizado, que también es copia de otros trabajos que se han realizado en Canadá, se ha medido cómo una persona, un juez juzga antes de comer y después de comer. Antes de comer, el juez es condenatorio. Después de comer, hay un 65% que da libertad condicional. Fíjense cómo puede cambiar un neurotransmisor en alguien que tiene hambre o en alguien que tiene sueño, cómo incide en la toma de decisiones. Yo creo que es muy importante. Y algo que tenemos que tener en cuenta, estamos frente a la cuarta revolución industrial, que no es una ficción. En este momento Elon Musk, a través de su compañía Neuralink, que les recomiendo que entren a internet y la vean, está implantando chip a nivel cerebral. Está implantando chips a nivel cerebral. Él afirma que dentro de unos pocos años y a través de su sistema de 5G y los satélites que ha mandado la persona, no va a necesitar aprender idiomas porque no va a necesitar hablar, se va a comunicar telepáticamente, directamente vía Bluetooth a través de los 5G. Esto lo pueden ver en la página de Neuralink, pero no es ciencia ficción. La cuarta revolución industrial nos está poniendo una estructura que tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar en los derechos y en la privacidad mental. ¿Se puede leer el pensamiento? Sí. Podemos leer el pensamiento, podemos llegar a ver esto. Y esto de medir, por ejemplo, la actividad de un juez, de un fiscal, cómo influye la conducta comunicativa no verbal en un juez.
si sabemos que el 10% es verbal y el 90% es conducta comunicativa no verbal. El fijar la vista en los ojos, el hecho de la postura del cuerpo. El cuerpo habla sin necesidad de utilizar las palabras. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a un gran cúmulo de temas. Esto es un trabajo multi e interdisciplinario y solamente le he enunciado muchos títulos. A mí me encantaría explicarles uno por uno de todas las noches que pasamos con el doctor Marinaro debatiendo y trabajando esto, inclusive con colegas de otros países. Pero bueno, el tiempo es tirano y entonces yo quiero finalizar un poco el tema esto de las neuroimágenes. Les preparé unas 5 ideas nada más de la Convención de 2018 de Europa, aparte de trabajar inteligencia artificial, robótica, cibernética, aviónica, cuál es el impacto que debe tomar en cuenta el estrato jurídico en esta nueva revolución industrial, que ya la tenemos, esta cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial. Y con esto ya después le voy a pasar la palabra a mi colega y amigo José Marinaro. Les voy a compartir este pequeño, a ver si lo podemos compartir.
Bueno, les agradezco a todos y todas el haber escuchado y el haber prestado atención. Los dejo con mi colega José Marinaro y siempre al final de la charla estamos dispuestos a cualquier pregunta que se quiera realizar y la vamos a contestar. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo, muy clara exposición. Obviamente que no puede ser más extensiva por el horario si le cedemos la palabra al doctor Marinaro, pero bueno, como les repetía al principio, va a ser objeto de otra jornada más extensiva, así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, gracias al Colegio de Abogados de Quilmes. Yo quiero, antes de comenzar mi alocución, que por supuesto va a tener características en cuanto al formato, similares a la del colega Scaglione, porque ciertamente la enorme cantidad de impactos que tiene toda esta revolución neurocientífica hace que, por lo menos en estas charlas introductorias, uno haga un panorama bastante general. Pero no quisiera comenzar si antes no le rendimos un breve homenaje a dos grandes personajes, cada uno en su saber científico, recientemente desaparecidos. Me refiero a don Mario Bunge, para aquellos que creo que no debe haber argentino que no conozca la obra de Mario Bunge, o por lo menos la trayectoria. El problema mente-cerebro ha sido una de las grandes aportaciones de don Mario a la discusión de un tema tan interesante justamente como ese, esa disputa entre el problema mente y cerebro, que luego también puede ser vinculado con una obra que se mencionó y se recomendó acá durante la locución de Guillermo Scaglione, que es El error de Descartes, de Antonio Damasio, como dando algún tipo de respuesta a esos interrogantes. Y también al recientemente desaparecido Julio B.J. Mayer, el profesor de Córdoba, otro gran jurista. Entonces, estos recordatorios de nuevo nos ubican en esto de reconocer antes que nada el carácter absolutamente multidisciplinar. Van a escuchar muchas veces que nosotros ponemos énfasis en el carácter multidisciplinar. Los proyectos de investigación que dirijo y que por supuesto están integrados por personas que son absolutamente idóneas, colegas que en este tercer proyecto de investigación, siempre orientado al estudio de las neurociencias y también el impacto que poseen en el derecho, ha ido creciendo y se ha ido diversificando. Tenemos colegas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, tenemos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Eric García López, también a José Manuel Muñoz de España, es un joven filósofo que está formulando planteos muy interesantes, precisamente en uno de los temas que tocó Guillermo al final, esto de que ya tenemos que ir previendo, y esto inclusive como una premisa ética anticipatoria, es bastante lógico esto, filosofía, ética, derecho, ¿no? Tarea anticipatoria en cuanto a ir pensando que de las tecnologías, lamentablemente, y los saberes científicos, y los avances, y los descubrimientos científicos, siempre han tenido esa doble faz, digamos, de los usos, podríamos decir, beneficiosos, y de los usos maliciosos. Entonces, las neurociencias, el neuroderecho, están abriendo campos tal vez impensados en otra época, pensados solamente para la imaginación de la literatura y las películas de ciencia ficción, que hoy están cerca de trasladarse a la realidad. Esos casos también merecen que pongamos atención en cuanto a las consecuencias jurídicas y hacernos preguntas, que es lo que estamos haciendo también en nuestro grupo, acerca de la capacidad de cobertura que eventualmente tengan nuestros propios textos constitucionales locales, y pensando más en una perspectiva regional, las cartas internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al cierre voy a hacer un par de menciones respecto de cuáles son los campos en los que se está pensando ahora, quiénes son los, digamos, los
filósofos, los físicos, los neurobiólogos, que también están ayudándonos a pensar un poco en todo esto. Por eso quería rescatar este aspecto multidisciplinar. Y no es casualidad que en estas exposiciones introductorias primero haga su exposición el colega Scaglione, que procede de un saber que está, por supuesto, muy vinculado a formas de investigación propias de las ciencias duras, la empiria, esto de que ya desde la Edad Media hacia acá empezamos a tener por científico aquello que tiene una comprobación, que tiene protocolos, que tiene pasos, que tiene toda una serie de rituales absolutamente importantes para la validación de los conocimientos y luego de las leyes que a partir de allí se enuncian. Y nosotros, los abogados, la gente del derecho, de las ciencias jurídicas y de las ciencias sociales, nos estamos también haciendo un montón de preguntas. Y lo que estamos investigando también es esto de la capacidad de acción-reacción que eventualmente las ciencias jurídicas tengan en relación a lo que se produce con el saber neurocientífico. Claro, a ver, vamos a precisar un poquitito el tema de los nombres. La literatura que nosotros vamos consultando en nuestros proyectos de investigación, que es muy abundante, por eso vamos luego, que queden algunas inquietudes, no vamos a cortar el vínculo aquí, aquellos que tengan inquietudes para profundizar temas, nos vamos a poder volver a encontrar con otros de nuestros colegas explicando aspectos o conocimientos de su área específica o recomendando bibliografías. La cuestión sería que nos hagamos preguntas acerca de cómo, en cómo determinar la reacción jurídica. Nosotros en nuestros proyectos hemos llegado a algunas conclusiones que tienen que ver con lo que denominamos aspectos de carácter general, respecto de lo que se produce en la neurobiología y luego impacta en la ciencia jurídica. Cuando se dice neurocientífico, ¿qué es lo que se quiere decir? Podría pensarse que neurocientífico lo dice un reconocido neurobiólogo. Si no es neurobiólogo, no es neurocientífico. Bueno, a ver, el campo de actuación de donde vienen todos estos conocimientos, por supuesto, que es la medicina. En una subespecie que es la biología, en otro subtema es la neurobiología, que no es ni más ni menos que el estudio del sistema nervioso central y fundamentalmente de las actividades del cerebro. Entonces, esos avances, ¿por qué han cobrado tanta notoriedad? ¿Por qué invaden hasta los espacios lúdicos de juegos, espacios de conocimientos, de entretenimiento? ¿Por qué? Bueno, porque han ido siendo impulsados de una manera, yo diría, más profunda, en algunos casos con algunos grados de certezas que antes no teníamos, y que procede de una notoria evolución de las tecnologías. Cuando el profe Scaglione nos habla de neurotecnologías, nosotros, las personas de las ciencias jurídicas, tenemos que empezar a echarle el ojo a algunas técnicas como la resonancia magnética funcional, vayamos habituándonos a que este tipo de tecnologías tienen algún impacto ya y alguna utilización en los procesos judiciales. Es decir, esto está excediendo el ámbito puntual y específico del saber médico. La electroencefalografía, que tal vez sea un poquito más conocida para todos nosotros, es otro de los grandes aportes que, aunado a los conocimientos de Internet, a los conocimientos de software y de informática, en una aplicación conjunta, nos van a permitir, por ejemplo, en algún punto del desarrollo de mi exposición, retomar esta historia del señor Terry Harrington. Los que han podido ver al comienzo de la exposición del doctor Scaglione, esta referencia que hace Terry Harrington acerca de su vida carcelaria, vamos a rotularla simplemente con que fue acusado injustamente de un delito de asesinato que no cometió. Fueron justamente las neurociencias y las neurotecnologías las que lograron colocarlo en libertad. Cuando lleguemos al punto de echar un poquito más en detalle el ojo a las cuestiones de las neurotecnologías, vamos a retomar algunos detalles de la interesante historia de Terry Harrington, que se puede decir es uno de los casos tal vez más notorios
de un impacto muy útil a los sistemas de averiguación de la verdad. Son amplias las áreas de las ciencias sociales que son impactadas, creo que esa expresión es la que mejor nos ubica, son impactadas por todo el saber neurobiológico. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Cómo no? Si la neurobiología y las tecnologías que permiten ocultar cómo está funcionando el cerebro mientras pensamos, mientras tomamos decisiones, mientras reflexionamos, mientras nos emocionamos, el cerebro triuno, que explicó sucinta y brillantemente el colega Scaglione, nos permite entender mucho mejor algunos aspectos del derecho penal, por ejemplo. Aquellos que recuerden alguna asignatura de derecho penal vinculada a la imputabilidad, déjenme decirles que cuando se hace una diferencia entre imputabilidad y emoción violenta, ahora, la explicación que las neurociencias permiten de ese fenómeno que se llama emoción violenta son bastante más certeras. Dejamos ese punto allí. ¿Por qué? Porque le dije, vamos a ir viendo aspectos de carácter general, ya esto de las neurociencias, indudablemente nos vamos dando cuenta más que intuitivamente que tienen ese carácter interdisciplinar. Es necesaria la conjunción en la tarea de investigación de saberes que sean diversas las procedencias epistémicas. Ustedes no van a encontrar en la literatura internacional trabajos serios, en editoriales serias, Springer, Frontiers, que no reflejen trabajos multidisciplinares. Miren, permítanme simplemente poner mi sorpresa y anotación en este punto. Hay trabajos que son hechos por personas y científicos y gente de filosofía y de ciencias sociales que son de la Universidad de Cambridge, con alguna universidad surcoreana, con alguna universidad de Croacia, con alguna universidad israelí, con alguna universidad italiana. Esos son los trabajos que se están haciendo. Digo esto porque recuerdo, y seguramente quiero reconocer en esto el trabajo del doctor Nicolás Llamas, que debe estar acá escuchándonos, que es el secretario general de las distintas investigaciones que venimos haciendo, acerca de cómo nos cuesta a nosotros instalar este tipo de investigaciones, y esto que nosotros venimos haciendo acá es porque nos hemos decidido salir al ruedo de la comunicación a través de las redes, porque es muy difícil instalar en Latinoamérica los beneficios de investigar interdisciplinariamente. Es muy, muy difícil. Bien, alguna vez en uno de esos proyectos, si yo digo esto seguramente el doctor Llamas se va a reír, nos objetaron que habían muchos investigadores externos. Los investigadores externos son los mejores expositores de los casos que yo les acabo de mencionar. De Eric García López, digo el nombre para que se vayan familiarizando, con uno de los autores que es tal vez el de mayor enjundia a la hora de desarrollar el tema del neuroderecho en América Latina, junto con Ezequiel Mercurio, junto con Daniel Silva. Digo estos nombres exprofeso para que se vayan acostumbrando a que esas son las personas trascendentes de nuestra región. Uno de esos investigadores externos que se nos objetaba es nada más ni nada menos que José Manuel Muñoz Ortega, Universidad Europea de Valencia. Bien, quiero seguir con esto de los detalles generales. Nosotros creemos, voy a hacer un breve índice de qué temáticas vamos a tratar, aunque sean de maneras intituladas, ¿no? Brevemente voy a referir de lo que se investiga en América Latina, también de manera breve qué es lo que hacen las grandes potencias en relación a los abordajes y estudios vinculados a neurociencias. Se van a sorprender con los números. ¿Cuáles son las bases que creemos son de suma importancia, de naturaleza, digamos, ideológico-epistémica, que tienen que tener los estudios y las investigaciones interdisciplinares, neurociencias, neuroderecho? Luego,
nos vamos a adentrar en un punto que es como pasar un poco la faz práctica, guiados por una pregunta. ¿Por qué los abogados tenemos que empezar a familiarizarnos con todos estos estudios y estas producciones científicas que son las más de las veces de procedencia neurobiológica, pero que también conciernen a áreas de nuestro saber general, porque impactan en cuestiones como la filosofía, impactan en cuestiones como la ética? Y vamos a ver que en algunos lugares donde tienen desarrollos más avanzados que los nuestros, siempre los latinos lamentablemente venimos detrás del carro, mucho más que eso. Pero vamos a ver que en los lugares en que se ha tomado conciencia de esto, los apresuramientos justificados por establecer bases de análisis de tipo ético ya se están dando. Entonces las producciones que hoy vemos, afortunadamente, también tienen la producción de la neuroética con investigaciones de todo el orden. Finalmente vamos a poner algún par de ejemplos en cuanto a qué áreas concretas del derecho y del derecho penal son las que reciben ese impacto, con el cierre relacionado con las neurotecnologías y las afectaciones de los neuroderechos o derechos o garantías contenidos en cartas internacionales. Bien, de un relevamiento que hemos hecho en uno de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de La Matanza, hemos dividido, si se quiere, el espacio estrictamente médico y el espacio que concierne a lo que ahora sí ya, desde acá en adelante, vamos a llamar neuroderecho. Lo que es más ceñida la cuestión es las neurociencias ya impactando directamente en el ámbito del derecho, conocido esto como neurolaw o neuroderecho. Del área médica es extensa y creo que es bastante uniforme el crecimiento de los temas de neurobiología. No voy, por supuesto, a entrar en todos esos detalles, simplemente voy a destacar los trabajos que salen en Colombia. En Colombia recordemos también que hay un muy reconocido a nivel internacional neurocientífico, Ricardo Llinás. Aquellos que no lo conocen, acuérdense, Ricardo Llinás. Es tal vez uno de los prohombres de la neurobiología y de las neurociencias en América Latina. Colombia está haciendo trabajos muy interesantes en el área médica, porque de la mano de las neurociencias están desarrollando algunas terapias, escuchen bien, que en algunos casos están permitiendo detener o frenar o enlentecer el ritmo de avance de enfermedades como el Alzheimer. Así que eso nos da una pauta de cómo en la faz práctica ya en el ámbito médico están habiendo avances de sumo interés para la comunidad en general. Claro, cuando nos preguntamos qué pasa con el neuroderecho, bueno, nosotros definimos esta situación, el estado de cosas, que es más dispar, hay lugares donde hay algún avance, es muy limitado el avance. En eso hay un trabajo que han hecho colegas de nuestro grupo de investigación, lo voy a recomendar simplemente, es un trabajo sobre el neuroderecho en América Latina, es un estudio hecho con números concretos, y con colegas también de Canadá, sobre la evolución del neuroderecho en América Latina. Eric García López de nuevo y Ezequiel Mercurio. En todo caso, damos algunas precisiones más. El resultado, o como conclusión de esas investigaciones, es que es muy lento el avance. Acá yo quiero detenerme un segundo a decirles a ustedes, de los colegas que estén acá, de los proyectos de investigación, como el doctor Llamas, el propio Scaglione, quiero decir lo que nos cuesta instalar, simplemente instalar la discusión. Por suerte hemos logrado algunas cosas merced a los avances en los procesos de investigaciones nuestros. Porque hemos entendido que ante este estado de cosas, nosotros tenemos que dar avances principalmente de carácter pedagógico. Hemos logrado que la Universidad de La Matanza, en la asignatura Derecho Penal 1, incorpore la temática de neurociencias y derecho penal. Y lo decimos con tristeza. Son tal vez muy pocas las universidades, salvo el caso del neuroderecho que comentaba el doctor Scaglione, que han entendido que ya en las carreras de grado debe hacerse el espacio para el estudio de las neurociencias, las neurotecnologías, en las ciencias sociales. Cuesta mucho. Bien, por supuesto que hay más ejemplos de este tipo de actividades. Dijo bien Scaglione, yo vivo en La Cumbrecita,
y acá hemos desarrollado como una consecuencia de estas investigaciones que hacemos para ir a la faz práctica, talleres de neurociencias y su impacto social con alumnos de escuela secundaria. Presten mucha atención, aquí un costado que excede, por supuesto, mucho lo que tiene que ver con los cometidos de nuestros proyectos en virtud de neuroderecho, como son la neuropsicoeducación. Están llamados a revolucionar y mejorar muchísimo los sistemas de educación. Estamos haciendo acá, en la Cumbrecita, un proyecto de esas características con un taller. Los impactos, los trabajos y las reacciones de los chicos de 16 a 18 años, cuando uno le explica cuestiones de neurobiología de la mano de los profesores, que por supuesto en esto colabora muchísimo, tener un profesor como el profesor Cugini explicando biología, yo explicando el neuroderecho y el impacto social en general, les puedo asegurar que es apasionante ver y nos permite por lo menos proyectar que a futuro, cuando esto se instale de manera uniforme, tengamos que dejar de lamentar que somos pocos los que hemos introducido derecho penal en las carreras de grado, y estemos contentos porque las neurociencias están siendo estudiadas para ver sus beneficios concretos ya desde la escuela secundaria. Bien, en América Latina, decía, los avances han sido pocos, hay muy poca aplicación de cuestiones de neurociencias y neurotecnologías en los procesos penales. Solamente 2 casos que han tenido alguna repercusión pública muy importante, son los casos el caso Tablado, lo menciono porque seguramente todos recordarán qué es lo que sucedió con ese hecho, ahí se aplicaron neurociencias, el caso Conci, pero no mucho más que eso. Y digo, la labor nuestra, lo anticipo porque voy a culminar seguramente volviendo sobre este punto, la labor nuestra, de tipo pedagógica, consiste en llamar el interés de instituciones tales como las Cortes de Justicia. Nosotros tenemos que dar pasos ya dar pasos a la capacitación de los cuerpos forenses. Les voy a explicar simplemente por qué. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en este proyecto en la faz práctica? Relevar casos de la praxis que contengan temáticas que pueden ser pasibles de aplicación de neurociencias y neurotecnología. En los pocos casos que hemos intentado hacer algo, no hay respuestas, porque la ignorancia sobre el tema viene acompañada de que institucionalmente falta mucho en la capacitación de los cuerpos forenses. Los abogados privados o los abogados públicos que vayan a pedir una medida de esas características, si no tienen cuerpos forenses capacitados en neurociencias y neurotecnologías, los resultados van a ser, por supuesto, la falta de respuestas o la elusión en esto de poder responder estos planteos. ¿Por qué habíamos dicho en otro de los títulos introductorios esto de las bases ideológicas y epistémicas? Creemos nosotros, producto de estas investigaciones, que el Estado tiene un rol absolutamente relevante en estas cuestiones que tienen que ver con el estudio de las neurociencias. Miren, como no hay mucho tiempo, simplemente quiero decir que podemos acudir a las ideas de Luigi Ferraioli. Cuando digo Luigi Ferraioli, creo que todos por allí tenemos más o menos en claro Derecho y Razón, editorial Trota. Tengamos en claro también Principia Iuris, en la obra más reciente con Teoría de la Democracia y Teoría del Derecho de Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli, hay unos párrafos donde él dice que hay que diferenciar entre las fuentes de legitimación de los poderes privados y las fuentes de legitimación de los poderes públicos. Porque en la fuente de legitimación de los poderes privados, la base negocial y el fin del lucro son propios de esas actividades privadas. Pero cuando se trata de cometidos inherentes al Estado, el Estado tiene la obligación, justamente esto parte de su legitimación, en la representación política, y en el hecho de que sus funciones de gobierno tienen que estar apegadas a lo que dice el texto constitucional. Y los propósitos del Estado no son el establecer actividades lucrativas empresariales, son el de respetar principios como el de igualdad, la privacidad. Uno de los riesgos que se corre con las neurociencias, fundamentalmente uno de los aspectos de las neurociencias que son los neuroenhancement, acuérdense de esto, mejoras cerebrales, están llamados potencialmente a ser, si no se toman las medidas del caso, factores de incremento de las asimetrías sociales. Asimetrías sociales en un Estado como el nuestro, o asimetrías regionales.
si las potenciaciones de capacidades de pensar, de hablar idiomas, de estudiar, de concentrarse, que nos demuestran las técnicas de mejoras cerebrales, que son químicas, son electrónicas, diversísimas, y algunas aplicadas con éxito. Si eso no posee la intervención estatal, seguramente que vamos a tener acrecentadas las asimetrías sociales y las diferencias sociales, porque solamente, comprenderán ustedes, podrán acceder a esas mejoras quienes estén en mejor condición económica. Así que, de la mano de lo que dice Ferrajoli, nosotros tomamos esto como un norte de tipo ideológico en las cuestiones de la neurociencia. Neurociencias, señores y señoras, requiere una visión de neurociencia popular. El concepto de neurociencia popular es del amigo Scaglione, que lo pone en práctica cotidianamente hasta el problema de la pandemia en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué es neurociencia popular? Gratis. Un hombre tan capacitado como Guillermo Scaglione en neurociencia le habla a la comunidad. Las aulas se arrebatan de personas que vienen a escuchar las explicaciones sencillas y didácticas de suma utilidad para la comunidad. Así que yo quiero que con esto se marque la diferencia de visión que tenemos con la aplicación, el uso de las neurociencias. Porque también dije en algún momento, miren, las potencias están haciendo algún trabajo respecto de esto. Como tengo que avanzar un rato un poco más veloz en estas cuestiones, simplemente déjeme decirle un par de casos nada más. ¿Qué está haciendo la Unión Europea con las neurociencias? Voy a hacer como una especie de telegrama con esto. Human Brain Project, 2013, no hace mucho. 100 universidades europeas, ahí participan investigadores chinos, norteamericanos, ahí no hay ideología, no hay ningún problema ahí. Los aportes son de más o menos 1.300 millones de euros en los próximos 10 años. A ver, Estados Unidos, Brain Initiative, del 2013, también un proyecto llevado al presidente Obama, que está protagonizado centralmente por Rafael Juste. Recuerden este nombre, Rafael Juste, quien, investigando en Estados Unidos, investigaciones que por supuesto tienen unos 100.000 millones de dólares en la década, de aportes para investigar, también ya nos está alertando acerca de que tengamos cuidado con los usos maliciosos. Y ya este científico, que es del área de la neurobiología, también está llamando a la alerta respecto de que los estudios que deben hacerse son también de ética y de estudios de reacción, para ver si las disposiciones garantísticas de las cartas internacionales de derechos humanos cubren todos los posibles riesgos de los usos maliciosos de las neurociencias. China está haciendo lo mismo y presentó un proyecto en el 2016, 2018, hace muy poquito, lo puso en marcha. O sea, las grandes potencias destinan ingentes cantidades de sumas de dinero para las investigaciones. Nosotros nos hemos preguntado, y en esto seré breve, ¿qué podemos hacer en nuestra región? Porque este cuadro yo a ustedes que están aquí sentados escuchando y que mantienen la atención puesta, digo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos un proyecto de eso, se llama Neurociencias Integradas. Otro día podemos hablar de esto porque utiliza y optimiza los recursos de las universidades, que son interdisciplinares. Así que esa sería una posibilidad de investigar de esa manera. Quiero rápidamente pasar a por qué nos tenemos que adentrar en las cuestiones neuro. Apocopadamente decimos neuro y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué los abogados debemos conocer cómo es una neurona, cómo es la morfología de una neurona, cómo es la fisiología? Scaglione muy bien dijo recién acerca de la actividad eléctrica que se mide cuando se produce la actividad de sinapsis. Bien, un abogado que conozca esto también va a conocer que las tecnologías nos están dando la posibilidad de medir de una manera muy concreta esa actividad cerebral y que esa medida sirva en algún proceso penal para la averiguación de la verdad. Y aquí venimos de nuevo con Terry Harrington. Terry Harrington, como les decía, fue detenido por el asesinato de un policía retirado en Estados Unidos. Terry Harrington era inocente. Cuando llevaba unos 20 años de prisión, el doctor Loren Farwell
un neurocientífico de Estados Unidos que ya patentó su sistema que se denomina Brain Fingerprinting, es decir, huellas digitales cerebrales. ¿Cuál es el concepto de huellas digitales cerebrales y cómo se aplicó en el caso Harrington? La idea es que cuando uno recibe un estímulo exterior, esos estímulos, fundamentalmente cuando son de gran importancia e intensidad, quedan registrados de una manera análoga, desde ya solo análoga, a las huellas digitales. Quiere decir que luego eso puede ser localizado en algún sector del cerebro con un grado de certeza que, según la técnica del Dr. Farwell, es del 99%. Esto requiere empleo de electroencefalografía, de un software determinado, y luego de los paradigmas Oddvall, que es una serie de formulación de preguntas en las cuales no vamos a poder ingresar por tiempo, pero que contienen básicamente esta idea, la de formular preguntas de carácter genérico, preguntas que son tal vez irrelevantes, preguntas que sean, por ejemplo, preguntarle a la persona indagada, o siendo materia de observación con el sistema P300, si tiene un hermano que se llama Roberto, lo cual es cierto. Entonces, lo que se está verificando con este sistema es que la reacción en milisegundos del cerebro ante estímulos que son conocidos están tabulados. Algo dijo Scaglione, 800 milisegundos, 400 milisegundos, el P300 es precisamente, justamente refleja los 300 milisegundos que tarda el cerebro en reconocer que tiene información presente. Llevado esto al caso de Terry Harrington, todas las coartadas de Terry Harrington dieron P300. Eran ciertas y estaban registradas en su cerebro. Imágenes relacionadas con el hecho y con el homicidio en forma concreta dieron información ausente, con un grado de certeza del 99%. Cuando se aplicó el sistema Brain Fingerprinting al único testigo de cargo, ¿sabe qué pasó? Dio información presente respecto de algunas cuestiones vinculadas al hecho que, aunque no lo transformaban en autor o partícipe, permitió la retractación del testigo que admitió su falso testimonio. Resultado, Terry Harrington en libertad y el estado de Iowa abonando una suma cuantiosa de dinero como resarcimiento. Es uno de los casos que podemos mencionar, hay muchos más, donde tengamos posibilidad de volver a encontrarnos, vamos a ver que hay casos que conciernen a abusos sexuales, hay casos que tienen que ver con el uso de la memoria, que muy bien explicó Scaglione. A ver, cuando se habla de la memoria de un menor, víctima o supuestamente víctima en una cámara Gesell, ¿se están aplicando los estándares que corresponde o seguimos todavía con los sistemas clínicos que son un poquito viejitos? ¿No habría que ayornar un poco eso? Bien. Quiero ir cerrando con las áreas de impacto. Las de carácter general les dije, hay discusiones que de alguna manera estaban o se tenían como superadas. La famosa dicotomía entre libre albedrío y determinismo. ¿El hombre es libre en la toma de sus decisiones o está absolutamente determinado? Esa es una discusión que parecía que a raíz de la teoría de la incertidumbre de Heisenberg, de la década del 30 del siglo pasado, parecía agotada, o en todo caso con los aportes de biólogos como Jacques Monod. Bueno, esto vuelve a estar en la discusión. Las experimentaciones del señor Benjamin Libet, sobre eso podemos volver otro día, han dado pábulo a volver a discutir estas cuestiones. Y entre ellas también la problemática mente y cerebro. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro en sentido material, y esto que se llama mente, como una entidad, diría yo, prácticamente inmaterial, posiblemente paralela o externa al cerebro, que de alguna manera fue el fundamento de algunas concepciones de tipo teológicas de la Edad Media. Precisamente uno de los sostenedores filosóficos de la idea de la mente como algo distinto y material, separado del cerebro como cosa material, formaba parte de las consideraciones de René Descartes. Por eso, el título de la obra de Damasio, El error de Descartes. Bien, voy a concluir con esto. Hay varios casos en Estados Unidos que ya están implicando el empleo de las neurotecnologías y las neurociencias.
Simplemente para que ustedes vayan tomando apunte de esto, la propia Corte Federal norteamericana, hace mucho tiempo, el caso Fraye, en 1929, fíjense ustedes, ya estaba estableciendo parámetros para determinar la admisibilidad probatoria de aquello que se considere científico. Fíjense, ya de qué época estábamos hablando de esto. Más cercano al año 2000, en la década del 80, han habido un par de casos, caso Dover, caso Strickland, donde ya la Corte avanzó en exigir que, por ejemplo, esas técnicas hayan seguido un método científico, que sean técnicas que hayan sido revisadas, que hayan sido publicadas, que hayan sido discutidas en el ambiente científico, que se determine el grado de error. Así que fíjense la sumatoria de exigencias para que una prueba neurocientífica forme parte de un proceso de prueba. Así que la discusión ahora es si nuestro derecho tendrá lugar a esta discusión como para que nuestras cortes fijen los criterios de admisibilidad de este tipo de pruebas. A ver, cierro con esto. Rafael Yuste, les dije, ya lo mencioné recién, está preocupado y él cree que hay que cuidar áreas como la privacidad, el consentimiento, la capacidad de acción, temas de identidad pueden estar involucrados, es decir, hasta dónde puedo yo, en las mejoras de mis capacidades, dejar de ser yo, y hacer un cambio inclusive en mi propia identidad, identidad numérica, identidad sustancial, son conceptos que se van manejando en esas ideas. Y la obra de Ienca y Andorno, recomiendo esto a los que estén aquí escuchando, Ienca y Andorno, Roberto Andorno es un argentino que trabaja en Basilea hace muchos años, ellos hablan de proteger también el derecho a la libertad, porque la libertad cognitiva, la libertad de conocer puede ser menoscabada. Voy a poner simplemente un ejemplo que está llamando a preocupación. Si es que las tecnologías pueden leernos la mente, el paso siguiente es pensar que pueden tomar conocimientos que nosotros tenemos almacenados sin que nos demos cuenta. Fíjense el enorme riesgo de ese tipo de posibilidades. Así que lo novedoso que nosotros introducimos, y ya cierro finalmente con esto, es que creemos que los ámbitos de discusión, Chile, por ejemplo, lo plantea en el Senado, Yuste lo plantea también colaborando con el Senado chileno, más el sistema Brain Fingerprinting, Brain Initiative en Estados Unidos, pero nosotros creemos que en el esquema burocrático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ámbito exacto para tratar estas cosas, que podía ser multidisciplinar, son el de las relatorías temáticas. Ya vamos a ir proponiendo, ojalá el Estado argentino nos acompañe, que las discusiones en materia de neurociencias y capacidad de cobertura de los neuroderechos se estudie justamente en la Comisión de Derechos Humanos. Cierro acá y quedamos abiertos a las posibles preguntas y ojalá hayamos podido lograr en ustedes lo que no logramos en muchas instituciones que debieran seriamente abordar la temática de las neurociencias. Por eso, no solamente el agradecimiento, sino la felicitación a las autoridades del colegio. Gracias. No, desde ya, bueno, gracias. Los agradecimientos son nuestros hacia ustedes, así que obviamente va a haber más espacio, se va a organizar para más adelante otra charla más extensiva o una jornada, vemos qué formato le podemos dar. Bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta, quiere tomarse algunos minutos, los doctores están disponibles y si no, bueno, daríamos por finalizada la charla de hoy. En ese caso, levanten la mano, vamos a proponer si a alguien se le ocurre hacer alguna pregunta o tiene para formular una pregunta en forma verbal. A ver, la doctora Marisa, a ver, Julián, le abrimos el micrófono a Marisa Tellechea. Perdón si no pronuncio bien el apellido. Sí, buenas tardes, Tellechea, sí. Para los doctores, bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Escucha perfecto. Muchas gracias, muy claro, excelente la disertación. Yo soy abogada desde hace menos de un mes, pero soy psicóloga y doctoranda en neurociencias de la Universidad Maimónides.
Fue una sorpresa encontrarme con esta charla y quería saber con qué población trabajan para las investigaciones y cómo puedo acceder para leer sobre el tema. Bien, mirá, nosotros justamente un aspecto que queremos desarrollar, para lo cual necesitamos justamente apoyo, es precisamente el que tiene que ver con apoyo financiero, apoyo institucional, para tratar de acceder a las tareas de campo. En lo que concierne al impacto concreto en causas, que sería un trabajo de campo que estamos tratando de ver, le hemos solicitado a colegas de la matrícula que tienen una amplia trayectoria en el ámbito privado, para que nos pasen un listado de causas que tengan algún viso de interés neurocientífico que luego nosotros vamos a evaluar, como para ir dando pasos en la petición de medidas que sean posibles de cumplir, porque justamente lo que estábamos apuntando es a que existen algunas mini experiencias del grupo, como la del doctor Migliasa, que nosotros lo relatamos esto como el caso del chino mentiroso, o del chino desobediente, mejor, y en ese caso, un chino que había venido hacía muy poquito de China, al poco tiempo es imputado del delito de desobediencia. Y por supuesto, el hombre jamás podía comprender esa orden que por escrito se le estaba dando en lengua castellana. Y bueno, la idea en ese momento, hablado con Escaglione y el resto de los colegas, era tratar de ver si podíamos hacer una prueba que era más o menos esto. Tratar de aplicar neurología que midiese el grado de estimulación de algunas áreas del cerebro que conciernen a la intelección del lenguaje recibido y emitido. Áreas de Broca y Wernicke, que por la carita que hace Lechea vos ya estás sabiendo de qué se trata. Bueno, pero la cuestión era trasladarlo a una prueba donde uno lo que podía imaginar como resultado es que ante un texto en castellano, y bueno, la estimulación de las respectivas áreas podía ser escasa, y cuando se le mostrase algún material, algún documento, un texto en mandarín, posiblemente ese señor chino iba a tener una estimulación como podemos imaginarnos. Y sería una prueba elocuente de la inocencia en este caso y de la imposibilidad de comprensión. Entonces, habría una solución que impediría el progreso de una causa penal. Así que ese es el estado de cosas que estamos teniendo de momento. No sé si por ahí, Guillermo, querías agregar alguna cosa más, pero la idea de trabajar en tareas de campo, de momento están condicionadas y orientadas a esos puntos. Sí, no, el área de Broca, que está en la circunvolución frontal ascendente, es un área del lenguaje y es, digamos, el área motora de la palabra. El área de Wernicke es el área de comprensión, y arriba del área de Wernicke se encontraría el área del intérprete, con lo cual, con un potencial evocado, rápidamente se puede saber si la persona entiende el idioma y lo comprende, y de esa forma, con un estudio que no se necesitaría una resonancia magnética funcional, sino un P300, o en todo caso una prueba alternativa que se llama N400, sería una forma muy, muy fácil para poder trabajar. Yo creo que es importante esto que planteaba José sobre el tema de la norma Duarte en Estados Unidos, que ha permitido que se reformulara el artículo 702 en Estados Unidos para que se pudiera llegar. Yo creo que tenemos que llegar a esos estados, ¿no? De poder reformular otra vez el tema de lo que es la legislación en cuanto al derecho penal. Marisa, una sola cosita que añado, también formaba parte de tu pregunta. Si luego con Pros o Julián podemos, en todo caso, acceder al correo electrónico y remitirte nosotros, mira, lo primario que entendemos que podíamos enviarte sería el informe final del primer proyecto, que contiene muchos de estos aspectos absolutamente introductorios y de carácter general. Porque los proyectos, estamos en el tercero, son proyectos bianuales,
el segundo ya también está presentado, e incluso este tercero. Pero creo que como para una información con una amplitud muy vasta, con muchas notas y mucha bibliografía, sería que te facilitemos, y lo dejo dicho para los que también tengan interés y tengan la misma pregunta, les podemos facilitar ese texto. Sí, justamente ahí voy a dejar mi celular para que sea más expedito y a las personas interesadas que me envíen sus correos electrónicos y le podríamos ir remitiendo a la brevedad el material que nos proporcionen ustedes, doctores. Bienvenido sea. Había alguien que había levantado la mano después de Marisa. No sé si quiere formular alguna pregunta, porque igual tengo acá en el chat una pregunta específica sobre si se han hecho estudios neurocientíficos en el caso, se me corrió en el caso de Robledo Puch. Sí, o sea, neurocientíficos, digamos, son estudios que en realidad definirlos como neurocientíficos es un poquito difícil todavía. Y te digo por qué. Una de las áreas de impacto de las neurociencias tiene que ver con algo que mencionó también Guillermo, que sería la ejecución de la pena. La cantidad de aportes que pueden hacer las neurociencias y las neurotecnologías en la etapa de ejecución todavía están en pañales. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno empieza a estudiar un poco más el tipo de pruebas que hacen en esos procesos, son pruebas que tienen todavía un carácter más bien clínico, ¿no? Así que el paso siguiente, y en lo cual se está en una dinámica y en esa dirección, es que ir no solamente abandonando, si es que se trata de eso, lo clínico, sino yendo a la incorporación de otras tecnologías que permitan establecer con certeza la gran pregunta, porque hay dos aspectos en la ejecución, que sería el neurotratamiento y la neuropredicción. Con los fines resocializadores en todos los sistemas legales y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han expresado muchas cuestiones sobre el derecho a la rehabilitación. Bueno, ahí digamos que no habría tanta complejidad. Tal vez la dificultad se aparezca y está en estudio acerca de la aplicación coactiva de lo que el Estado pretenda como un bien para el interno. Ahí hay toda una discusión todavía, y eso les aclaro es apasionante, es muy interesante y está en ebullición. Por eso digo, si alguno de los que está aquí presente es como que se contagia de todo esto, posiblemente lo que vayamos a ver en algún momento sean trabajos donde las neurotecnologías hayan avanzado más todavía. Pero el terreno que todavía es complicado es el que tiene que ver con la neuropredicción. O sea, neuropredicción nos lleva a ver la película Minority Report, algo parecido a eso. Estamos en condiciones de que las neurotecnologías permitan establecer con certeza la conducta futura y la posibilidad de reincidencia. Una enorme pregunta y es el terreno que está en investigación todavía. También habían preguntado lo mismo, que qué tipos de estudios se habían aplicado en el caso tablado, qué estudios específicos. Sí, mira, por lo menos en el relevamiento que hicieron Eric García López y Ezequiel Mercurio, se habían aplicado resonancias magnéticas funcionales por allí, pero lo que quiero decir es que no se le dio mucha importancia a eso. No se le dio mucha importancia. Es decir, si bien hubieron aplicaciones de metodologías que podemos entender como neurocientíficas, no se le dio mucha trascendencia, no tuvieron un gran peso en las decisiones. Decir que tienen un peso en las decisiones sería, bueno, el caso que mencionábamos de Terry Harrington, o sea, donde hay un hallazgo a través de la neurociencia de tanta importancia que nos permita entender que eso es de esa manera y no se pone en duda. A ver, el otro gran desafío para la justicia argentina es que si las neurociencias nos están diciendo que el señor no comprendió lo que hacía, se llame como se llame, las soluciones tienen que ser en todo caso la no culpabilidad o la inimputabilidad.
Estados Unidos, lo mencionamos siempre como ejemplo, con John Hinckley Jr., el joven que intentó asesinar al presidente Reagan en 1981, allí sí hubieron algunas medidas que se pueden entender como neurocientíficas, y lo que llevaron como conclusión fue esto de que había una incapacidad de este sujeto bastante parecida a lo que son nuestras disposiciones del artículo 34, en el inciso primero, como declaraciones de inimputabilidad. El tribunal norteamericano, en un caso de un intento de magnicidio, no le tembló el pulso para decir que era incapaz. ¿Ustedes imaginan un tribunal argentino que ante una coyuntura como esa se atreva a decir que quien intentó matar al presidente es un incapaz? Y nos falta un trecho largo todavía. A ver, Mónica Rousseau quería hacer una pregunta al doctor Scaglione. Julián, a ver si le abrimos el micrófono a Mónica. Sí, ahí está, ¿se escucha? Sí, Mónica. Doctor Guillermo Scaglione, buenas tardes, encantada de escucharlo. Quisiera hacerle una pregunta que me interesa mucho. Usted dijo que se podían implantar recuerdos en el cerebro de una persona y que esos recuerdos nunca existieron. La pregunta es, porque se da mucho en los casos de los niños, cuando los padres se pelean, sobre todo cuando se pelean con la tenencia, y sobre todo en aquellos padres que tienen una buena posición económica, que someten a los chicos a distintos procedimientos donde se le pueden instalar recuerdos que nunca existieron respecto o en contra del padre o de la familia del padre. Y mi pregunta sería, que una vez se me presentó ese caso, si se me presentara, ¿cómo se puede hacer para borrar esos recuerdos? ¿O qué estudio hay que hacer o a qué especialista habría que recurrir para ver si esos recuerdos realmente existieron o no? Mirá, ¿Se entendió? se entendió, Mónica, se entendió perfectamente. Mirá, hay muchas técnicas que se pueden estudiar. Hay una técnica que se usa, que fue, digamos, ideada por Paul Ekman. Paul Ekman estudió las emociones y estudió los microgestos. Y a través de los microgestos uno puede, es una técnica de filmación, que estos microgestos pueden durar a veces 2 milisegundos, pero vistos lentamente uno puede saber la conexión de una vía, que es una vía que se llama vía tegmental frontal, que va desde el tegmento hacia el área límbica y del área límbica hacia el área de, del complejo prefrontal ejecutivo. En realidad es el área órbito-frontal. Y a través de microgestos uno puede saber si los recuerdos son reales o no. Se pueden detectar fácilmente. Y por otro lado, hay algunos test que se pueden utilizar, test psicológicos, para saber si la persona tiene una demora en las respuestas. Y esas demoras en las respuestas marcan incongruencias porque en realidad son cuestiones que no pasaron y se produce una demora en cuanto a al procesamiento de la red. Igual, la persona empieza a tener, digamos, un relato difuso, y cuando uno puede unirse a ese relato difuso, la persona puede llegar a generar una técnica que, bueno, ahora no nos da el tiempo, se llama técnica de desprogramación, que se ha utilizado mucho cuando una persona ha ingresado en sectas y le han hecho creer ciertas cuestiones. Y ¿existe la desprogramación mental? Sí existe y se puede realizar y se puede medir. En este caso,
yo trabajo con un sistema de inteligencia artificial que se llama TensorFlow, y es una inteligencia artificial que se generan programas a medida en lenguaje Python. Pero no habría problema en detectarlo. Lo que pasa es que nos llevaría tiempo explicarlos, pero no tengo problema de pasarte información al respecto y decirte cómo uno se puede formar en esto, ¿no? Que no es tan, o sea, programar inteligencia artificial y TensorFlow en Python suena muy pomposo, pero no es tan complejo, ¿eh? Cualquier psicólogo, cualquier psicóloga lo puede aprender, es bastante, cualquier abogado. El tema es enseñarlo paso a paso, desde cero, y realmente se pueden lograr, digamos, trabajos a medida. Perdón, doctor, ¿y si no se puede pedir un informe, por ejemplo, a un héroe científico para presentarlo en un expediente? Sí, o sea que... Es lo que hablábamos recién, ¿no? Todavía en la Argentina estamos con bastantes problemas en cuanto a la aceptación de estas cuestiones. En Estados Unidos sí se ha avanzado, como dijo el colega Marilaro, con el caso Freyer en 1923, con el tema Duarte después, en 2014, pero acá en la Argentina todavía estamos en un inicio, ¿no? Pero puede ser presentado como una prueba documental, como un pedido de informe que puede pesar. Podría ser presentado de esa forma. Bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a vos, Mónica. Bueno, creo que ya, bueno, estamos con el tiempo ya demasiado más que cumplido. Ahora si me dan un minutito que dejo mi celular para que puedan enviar el mail y un correo electrónico en caso de que quieran mandarme los mails al correo electrónico y no al celular, como opción. $36. Bueno, desde ya les agradecemos la participación a todos los que se conectaron para esta charla. Desde ya agradecer obviamente a los doctores Scalione, Marinaro, a Nicolás Llama, a Gabriel, que también forma parte del equipo. Así que bueno, en la próxima reunión se enterarán de la fecha, así que vamos a organizar una jornada. Así que muchas gracias y saludos a todos.